Lectura de la profecía de Oseas. Esto dice el Señor: Vuelve Israel al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu falta. Tomen sus promesas con ustedes y vuelvan al Señor. Díganle: Tú quitas toda falta, acepto el pacto, pagaremos con nuestra confesión. Asiria no nos salvará, no volveremos a montar caballo, y no llamaremos ya a nuestro Dios a la obra de nuestras manos. En ti el huérfano encuentra compasión, curaré su deslealtad, los amaré generosamente, porque mi ira se apartó de ellos. Seré para Israel como el rocío, florecerá como el lirio, echará sus raíces como los cedros del Líbano, brotarán sus retoños y será su esplendor como el olivo, y su perfume como el del Líbano. Regresarán los que habitan a su sombra, revivirán como el trigo, florecerán como la viña. Será su renombre como el del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo que ver con los ídolos? Yo soy quien le responde y lo vigila. Yo soy como un abeto siempre verde. De mí procede tu fruto. ¿Quién será sabio para comprender esas cosas? Inteligente para conocerlas. Porque los caminos del Señor son rectos. Los justos lo transitan, pero los traidores tropiezan en ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Oigo un lenguaje desconocido. Retiré sus hombros de la carga, y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción, y te libré. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Te respondí oculto entre los truenos, te puse a prueba junto a la fuente de Meribá. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Ojalá me escuchase mi pueblo, y caminase Israel por mi camino. Los alimentaría con flor de harina, los saciaría con miel silvestre. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. De la buena noticia según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Jesús respondió: El primero es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: Muy bien, maestro. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: No está lejos el reino de Dios, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sonrisas de Dios en donde nos estén escuchando. Hoy queremos compartir la reflexión desde los libros de Oseas 14, el Salmo 80, algunos versículos, y Marcos 12. Quiero empezar recordando que el libro de Oseas podríamos decir que es como un clamor a una súplica que nos hace pensar un poco en el poder majestuoso de Dios, en el sentido de tener un arrepentimiento genuino cuando lo buscamos a Él y sobre todo cuando somos capaces de reconocer la necesidad absoluta que tiene nuestra alma ante Dios. Y acá el libro
nos invita a darnos cuenta que cuando hay un arrepentimiento genuino, Él responde y hay una promesa bastante importante y todas las ilustraciones que coloca en su palabra cuando lo leemos, pues son preciosas en el sentido en que es comparado con lo que hace a sus hijos después del arrepentimiento real. En términos de serán como viñas plantadas con todos sus frutos, como el olivo con toda su capacidad de sanación que tiene, con las raíces profundas que tienen que ver con el cedro y ese cedro y el olor fragante que se genera, así como esa hermosura del lirio que es vestido. Esas son algunas de las descripciones que hace de la obra que hace Dios en nuestra vida. Y acá hay algo importante que Oseas en esa profecía hace al final con una pregunta, que es la pregunta que yo quisiera traer hoy a la reflexión, a la meditación del día de hoy. Y es, realmente nos invita a entender si somos sabios frente a la palabra o somos inteligentes ante la palabra. Y comprendamos y recordamos lo siguiente, podemos ser muy inteligentes y somos inteligentes en el sentido en que percibimos lo que significa. Eso es una cosa y está bien. Sin embargo, acá la invitación es a un nivel mucho más profundo, un nivel que tiene que ver con la sabiduría ante la palabra. Y cuando hablamos de la sabiduría ante la palabra de Dios, no solamente que la entendemos porque somos inteligentes, sino que hay un llamado hacia la toma de conciencia y a bajarla también al corazón para poderla poner en práctica. Entonces, acá yo te diría, con todas estas reflexiones y meditaciones diarias, estamos actuando como una persona inteligente o una persona sabia. Tan es así que entendemos que hay caminos que llevan al justo por esa rectitud en términos de sabiduría, en donde me voy arrepintiendo y voy como cada vez que la palabra se me revela un poco más para poderla poner en práctica. Eso por un lado. Cuando miramos el Salmo 80, el Salmo 80 es una súplica del pueblo ante Dios para que por favor otra vez vuelva hacia nosotros. Recordamos todo lo que Él ha hecho con su poder y su majestuosidad en diferentes tiempos, lo va diciendo el Salmo, y también es una súplica de oración, clamándole a Dios para que vuelva otra vez su respuesta a nosotros y nos dé otra vez su consuelo. Nuevamente, la palabra nos invita a que nos arrepintamos de manera genuina, pero sobre todo que miremos nuestras acciones y sobre todo podamos descansar en Él, en que Él también da la provisión, Él da el consuelo y nos va acompañando siempre. Y cuando miramos la parte del Salmo, el Salmo de Marcos, eh, hay toda una información allí, sin embargo hay una pregunta que un escriba le hace a Jesús que es la que quiero traer acá a la conciencia, y es cuando le dice, pero maestro o Jesús, dinos o dime realmente cuál es el mandamiento más grande o el superior o el primero. Y Jesús preciosamente le contesta, el mandamiento y el primero, sobre todos los mandamientos, es que amarás al Señor tu Dios sobre absolutamente todas las cosas y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento y con todo tu ser. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces él como que lo va entendiendo y Jesús al final le dice, como vas por un buen camino, o sea, le va diciendo que ponerlo en práctica, por supuesto que es el camino que nos invita a la palabra. Yo quisiera finalizar esta reflexión preguntándote o invitándote a que pienses un poquito en ti, en entender y recordar que la salvación y estar en los caminos de Dios ni siquiera es por mí, es por la obra que hace Dios en mí. Y acá cuando yo digo que no tendrás dioses ajenos y que solamente es Dios el amor primero, yo te invito a que pienses realmente si amas a Dios con todo tu corazón, o sea, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu entendimiento. Y poder amarlo es que conocerlo, porque el amor visto a la palabra de Dios no es algo que me lleva por la emoción y el impulso de que sienta cositas, es desde la convicción que da. Para mí es precioso entender que la obra de salvación fue hecha por Él y no hay absolutamente nada en mí que haga que me ame más o me ame menos. Es una promesa hermosa porque a pesar de todo lo que yo pueda hacer, puedo acudir ante Él, arrepentirme de manera genuina y Él ¿qué va a hacer? Promete hacer esa restauración, esa obra en mí.
Y también me permite verme a la luz de la palabra, recordemos lo que dije al principio, de una manera sabia me estoy comportando o de una manera inteligente. Podemos ser inteligentes para entender la palabra, lo que dice el significado. Sin embargo, a veces falta mucho para ponerla en práctica de manera sabia. Amas al Señor tu Dios con absolutamente todo y no hay nada ni nadie por encima de Él. Y lo otro, cuando yo llego a conocerlo cada vez más a través de su palabra y ver la obra que hace en mí y en los hermanos que están alrededor, posiblemente me sea más fácil reconocerme como ese hijo ante ese amor inmensurable que tiene él para mí. Sin embargo, también tendría que entender que yo no puedo amar al otro si no me amo yo. Entonces, ¿cómo hago yo para amarme si no sé ni siquiera quién soy? ¿Y cómo hago yo para amarme si pienso que el amor es algo que se siente por un poquito y ya, y no es un amor que está acompañándote, no es un amor que perdura y no es un amor que se mantiene a pesar de todas las cosas que no hago que sean bonitas? Entonces, almas hermosas, yo quiero invitarlos hoy a que nos arrepintamos de manera genuina si hay algo por lo cual debamos hacerlo, que reconozcamos nuestros caminos, pero en términos de la toma de conciencia de ese amor que siempre está para nosotros, que es de Dios, y que seamos capaces de buscar el camino diariamente en esa sabiduría, que sería tomar conciencia y poner la palabra en obra. Cuando ponemos la palabra en obra, primero para nosotros, desde que somos capaces de entender que Él nos perdona y no hay nada que yo haga sino es esa misericordia dada para mí, posiblemente sea fácil amarme de una manera correcta y lo más lindo, poder estar al servicio de los otros y amarlos a los demás. Espero que tengan un día maravilloso y que pensemos y reflexionemos cada día en que ser sonrisa de Dios implica amarme de una manera correcta, pero primero amar a Dios sobre todas las cosas. Lindo día para todos. Te invito a ser sonrisa de Dios, a oír su palabra y a ponerla en práctica. Suscríbete en nuestro canal y síguenos en las redes sociales como @terapeutasonrisa. Que Dios te bendiga y recuerda que Dios canta y baila con tu sonrisa y hoy y siempre quiere una rumba. ¿Te animas?